Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy comenzamos un viaje profundo hacia la espiritualidad a través de una de las obras más emblemáticas de San Juan de la Cruz, Las Cautelas. En este libro, el místico nos guía a través de las precauciones necesarias para recorrer el camino hacia la unión con Dios sin caer en engaños o trampas espirituales. Cada uno de los 15 capítulos de esta obra nos ofrece una reflexión sobre cómo discernir los obstáculos que pueden desviar nuestra búsqueda de la verdad y la luz divina. A lo largo de este contenido, exploraremos juntos las cautelas que San Juan de la Cruz nos propone para alcanzar la verdadera paz y perfección espiritual, cuidándonos de las ilusiones y las falsas experiencias que puedan surgir. Así que acomódate y acompáñanos en este recorrido por las enseñanzas profundas y sabias de uno de los más grandes místicos de la historia. Capítulo 1. La importancia de la humildad y la vigilancia. En el camino hacia Dios, uno de los mayores peligros que enfrenta el alma es la tendencia a confiar en su propia fortaleza y sabiduría. A menudo, el alma se ve tentada a elevarse por encima de sus propias limitaciones, creyendo que, al haber alcanzado ciertos logros espirituales, ya no es vulnerable a las trampas del enemigo. Sin embargo, este es un error peligroso. La verdadera espiritualidad comienza con la humildad y la vigilancia, dos virtudes esenciales para mantenernos en el camino hacia Dios sin caer en las ilusiones que nos alejan de Él. San Juan de la Cruz nos enseña que la humildad es la virtud que nos coloca en la posición correcta frente a Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. No es una humildad de apariencia, sino una humildad profunda que nos hace conscientes de nuestra insignificancia frente a la inmensidad divina. Esta humildad no debe confundirse con un sentimiento de inferioridad o autodesprecio, sino con el reconocimiento claro de que somos criaturas frágiles y limitadas. Es una disposición del alma a estar completamente abierta a la voluntad de Dios, sin resistencias ni autocomplacencias. Es necesario que el alma, en el camino hacia Dios, se disponga siempre con la más grande humildad, reconociendo su nada ante la grandeza divina. La humildad, entonces, es el primer paso en el camino de la perfección, ya que, sin ella, el alma no puede avanzar. Si el alma se eleva por encima de su estado natural, creyendo que ya ha alcanzado la santidad, corre el riesgo de caer en la tentación del orgullo. La humildad, lejos de ser una debilidad, es la fortaleza que permite al alma mantenerse en el verdadero camino. Por otro lado, la vigilancia es la compañera inseparable de la humildad. La vigilancia consiste en estar atentos, en todo momento, a las posibles distracciones o engaños que puedan surgir. San Juan de la Cruz señala que el enemigo de nuestras almas trabaja en las sombras, tratando de desviar nuestra atención hacia las cosas mundanas, o incluso hacia falsos deseos espirituales que nos alejan de la verdad. La vigilancia, por tanto, no es solo un ejercicio de estar atentos a los peligros externos, sino también a los engaños internos, aquellos pensamientos y deseos que surgen de nuestra propia imaginación y que nos alejan del propósito divino. La vigilancia es una de las principales armas contra los engaños del enemigo, que trata de desviar al alma con ilusiones. San Juan de la Cruz compara la vigilancia con un soldado que se mantiene alerta, observando los movimientos del enemigo. Este enemigo no siempre se presenta de forma directa, sino que utiliza sutilezas, engaños y falsas luces para confundir al alma y desviar su camino. Es en esta vigilancia donde el alma puede discernir la autenticidad de sus experiencias espirituales. No todas las visiones, experiencias o deseos que el alma experimenta provienen de Dios. Muchas veces, las ilusiones se presentan como algo divino, pero son engaños que nos apartan de la verdadera espiritualidad. La combinación de humildad y vigilancia no solo protege al alma de las tentaciones externas, sino que la mantiene en un estado constante de disposición y apertura a la voluntad divina. Estas virtudes actúan como una defensa constante contra el egoísmo, el orgullo y las distracciones que nos alejan de nuestro propósito espiritual. El enemigo, al que San Juan de la Cruz se refiere en sus escritos, sabe que las almas que no están vigilantes pueden fácilmente ser desviadas. Por ello, constantemente introduce dudas, miedos y tentaciones, que parecen muy reales a los ojos del alma si ésta no está atenta. Sin embargo, la vigilancia nos permite identificar estos engaños antes de que tengan efecto sobre nosotros. Al igual que un faro guía a los barcos en la oscuridad, la vigilancia espiritual ilumina el camino y aleja las sombras de la confusión. Es importante, además,
Que el alma sepa que la humildad no implica un pasivo sometimiento, sino una activa disposición a seguir la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida. La humildad permite que el alma reconozca que, aunque pueda experimentar grandes consolaciones o incluso visiones místicas, debe mantenerse siempre en el camino recto y evitar cualquier tipo de vanagloria. Es fácil dejarse llevar por los frutos de la oración y la contemplación, creyendo que, por tener estas experiencias, se ha alcanzado un nivel elevado de santidad. Sin embargo, San Juan de la Cruz advierte que las almas que se alimentan de estas experiencias pueden caer en la trampa de la autosuficiencia y la soberbia. Las luces que el alma recibe no siempre provienen de Dios. Es preciso que el alma sepa discernir entre las luces que son de Dios y las que son producto de su propia imaginación o de la intervención del maligno. Así, el ejercicio continuo de la humildad y la vigilancia es esencial para que el alma pueda discernir entre lo verdadero y lo falso, entre la luz divina y las sombras de la confusión. La humildad es, por tanto, el fundamento que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, y la vigilancia es la fuerza que nos mantiene alertas a los engaños del enemigo. El reto para el alma es mantenerse humilde y vigilante, no solo en los momentos de dificultad, sino también cuando las consolaciones espirituales parecen abundar. En estos momentos, el alma debe recordar que la verdadera perfección no radica en los dones o gracias espirituales que recibe, sino en su fidelidad constante a Dios y en su disposición a seguir siempre su voluntad. Capítulo 2. Las falsas luces y el discernimiento espiritual. En el camino espiritual, uno de los mayores desafíos que enfrenta el alma es el discernimiento. No todas las experiencias que la alma vive en su búsqueda de Dios son auténticas ni todas las luces que se le presentan provienen de Él. Las falsas luces, aquellas que parecen ofrecer claridad pero que en realidad desvían al alma, son uno de los engaños más sutiles y peligrosos que pueden aparecer en el recorrido hacia la unión divina. San Juan de la Cruz, en este capítulo, nos advierte sobre estas ilusiones y nos invita a desarrollar un profundo discernimiento para no dejarnos engañar por lo que parece ser, pero no es. El alma, en su búsqueda de Dios, puede ser atraída por las experiencias místicas, los sentimientos intensos de consuelo o las visiones que se presentan como revelaciones divinas. Sin embargo, no todas las experiencias espirituales son auténticas. El enemigo se disfraza de luz para confundir al alma y desviarla del camino verdadero. San Juan de la Cruz señala que es fundamental que el alma aprenda a discernir entre las luces que provienen de Dios y aquellas que son producto de la imaginación humana o de la intervención del maligno. Las luces que el alma recibe no siempre provienen de Dios. Es preciso que el alma sepa discernir entre las luces que son de Dios y las que son producto de su propia imaginación o de la intervención del maligno. Estas falsas luces pueden tomar muchas formas. A veces se presentan como una sensación de paz o consuelo espiritual, pero carecen de una verdadera transformación interior. En otras ocasiones, pueden manifestarse como visiones o revelaciones que parecen ser divinas, pero que en realidad solo sirven para alimentar el orgullo del alma. San Juan de la Cruz nos invita a estar en alerta ante estas manifestaciones, ya que, aunque parezcan deslumbrantes, su propósito es desviar al alma de la humildad y el amor puro hacia Dios. El discernimiento espiritual es la clave para enfrentar estas falsas luces. San Juan de la Cruz nos enseña que, aunque las experiencias místicas son importantes en el camino espiritual, el alma debe mantenerse siempre atenta a su verdadera fuente. Las luces que provienen de Dios son aquellas que transforman el corazón, lo hacen más humilde, más caritativo y más dispuesto a servir a los demás. Las falsas luces, en cambio, alimentan el ego y nos hacen depender de las experiencias en lugar de la voluntad divina. La paz interior solo puede alcanzarse cuando el alma se abandona completamente en la voluntad de Dios, sin aferrarse a nada que no sea Él. El discernimiento espiritual, según San Juan de la Cruz, implica una profunda humildad y una constante revisión del propósito del alma. Cuando el alma se deja llevar por las falsas luces, se aleja de la verdadera paz que proviene de la unión con Dios. La verdadera paz no se encuentra en las experiencias o visiones, sino en la aceptación completa de la voluntad divina, incluso en medio de la oscuridad o la desolación. Es esencial que el alma aprenda a estar atenta a las motivaciones internas y a la pureza de sus deseos. Si las visiones o las experiencias místicas no conducen al alma a un mayor desprendimiento de sí misma, a una mayor renuncia al ego y a una mayor dedicación al servicio de los demás, entonces no son luces verdaderas. La verdadera experiencia espiritual no lleva al alma a una autocomplacencia, sino a un mayor amor hacia Dios y al prójimo.
San Juan de la Cruz nos advierte que el enemigo se presenta con una gran destreza, sabiendo cómo camuflar las falsas luces de manera que parecen verdaderas. Las tentaciones más peligrosas son aquellas que parecen buenas, pero que, al final, solo desvían al alma de la verdadera humildad y la búsqueda genuina de Dios. Es por ello que, en el discernimiento espiritual, no solo se trata de analizar las experiencias, sino también de observar las disposiciones interiores del alma. Si las experiencias místicas no conducen al alma a un mayor desapego y a un amor más puro, entonces es momento de reconsiderar su origen. La falsa mística y las ilusiones de la perfección nunca se deben confundir con la verdadera unión con Dios, que está más allá de los sentidos y de las percepciones externas. A lo largo de la vida espiritual, el alma puede verse rodeada de luces que no son más que espejismos. Las falsas luces buscan distraerla de su único objetivo, la unión con Dios. Por eso, San Juan de la Cruz enfatiza la necesidad de que el alma se mantenga siempre centrada en la voluntad de Dios, sin dejarse llevar por las apariencias. Las luces que realmente provienen de Dios son aquellas que iluminan el camino interior y que conducen al alma a un mayor amor y devoción, a una mayor pureza y sencillez en su vida. El alma debe aprender a estar atenta no solo a las luces externas, sino también a las internas, pues estas últimas son las que realmente dirigen su caminar hacia Dios. El verdadero discernimiento espiritual implica, por lo tanto, una profunda humildad, ya que el alma reconoce que no puede confiar solo en sus propias percepciones, sino que debe someter todas sus experiencias a la prueba de la verdadera luz divina. El discernimiento es un proceso continuo que requiere oración, reflexión y la guía de un director espiritual que ayude al alma a ver con claridad. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos invita a no dejar que las falsas luces nos engañen. Nos recuerda que la verdadera luz de Dios se encuentra en el abandono de nuestra voluntad y en el deseo sincero de servirle con un corazón puro. Solo así, el alma puede llegar a experimentar la paz verdadera, esa paz que no se encuentra en las visiones o en las emociones, sino en la aceptación total de la voluntad divina, tal como se revela en lo más profundo de nuestro ser. Capítulo 3. La necesidad del desapego y la renuncia. En el camino hacia la perfección espiritual, uno de los mayores desafíos que enfrenta el alma es el desapego. San Juan de la Cruz, en este capítulo, destaca la importancia de desprenderse de todo aquello que no sea Dios para poder alcanzar una verdadera unión con Él. La renuncia, lejos de ser una práctica que nos prive de lo que es bueno, es un medio por el cual el alma se libera de las ataduras que la alejan de la plenitud divina. La vida espiritual requiere una constante renuncia a las cosas mundanas, a los deseos y a los apegos que desvían al alma de su único propósito, la búsqueda de Dios. San Juan de la Cruz enseña que el alma debe aprender a desapegarse incluso de las consolaciones y dones espirituales, pues estos, aunque parezcan frutos de la gracia, pueden convertirse en un obstáculo si el alma se aferra a ellos y no los ofrece humildemente a Dios. El desapego, por lo tanto, no es solo una cuestión de renunciar a lo material, sino también de liberarse de todo lo que impide que el alma se entregue completamente a la voluntad de Dios. El alma no puede estar completamente libre de los lazos del mundo si no renuncia a todo lo que no le conduce directamente a Dios. Este desapego se extiende no solo a los bienes materiales, sino también a las emociones, los pensamientos y las propias experiencias espirituales. San Juan de la Cruz advierte que, cuando el alma se aferra a sus propias ideas sobre lo que es espiritual o perfecto, corre el riesgo de caer en el error y alejarse de la verdad. La renuncia implica una profunda disposición a aceptar lo que Dios quiera, sin aferrarse a las ideas preconcebidas o a las experiencias que puedan ofrecer consuelo temporal pero que no conducen al alma hacia la verdadera unión con Él. La renuncia, por tanto, no es solo un acto externo de abandono, sino una disposición interna de amor y confianza en la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz afirma que el alma que se renuncia a sí misma y a todo lo que no sea Dios se abre completamente a la gracia divina, permitiendo que Dios se haga dueño de su corazón y su voluntad. Esta renuncia no es un acto de vacío, sino de plenitud, ya que al desprenderse de todo lo que no es Dios, el alma se encuentra con Él en su totalidad. El desapego de las cosas terrenas es la clave para que el alma se abra por completo a la luz divina, que es el único bien que puede satisfacer su profundo deseo de perfección. Sin embargo, el desapego no se trata simplemente de renunciar a las cosas materiales, sino de cultivar una actitud interior de desapego frente a todo lo que nos distrae de Dios. Esto incluye no solo los bienes materiales, sino también los deseos y pasiones desordenadas que surgen dentro de nosotros. El alma debe aprender a vivir en el mundo sin apegarse a él,
a disfrutar de las bendiciones divinas sin que éstas se conviertan en un obstáculo para el amor y el servicio a Dios. El desapego, en la visión de San Juan de la Cruz, es la verdadera libertad. Es liberarse de las cadenas del ego y de las expectativas mundanas para vivir en total obediencia a Dios. Este proceso no siempre es fácil, ya que el alma, por naturaleza, tiende a aferrarse a lo que le es familiar y agradable. Pero la verdadera libertad espiritual surge cuando el alma se entrega completamente a Dios, confiando en su voluntad y despojándose de todo lo que no es esencial para el cumplimiento de su plan. La libertad espiritual consiste en vivir con un corazón libre de todo lo que no sea la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz también subraya que el desapego y la renuncia no son actos de sufrimiento, sino de amor. El alma que renuncia a las cosas del mundo lo hace porque ha encontrado algo más grande, algo más duradero y verdadero en Dios. La renuncia, entonces, se convierte en una forma de amor, pues el alma se despoja de lo que es finito para abrazar lo infinito, se despoja de lo temporal para unirse a lo eterno. Este desapego también se extiende a la necesidad de liberarse de las propias pasiones y deseos, incluso los que parecen legítimos. El deseo de agradar a los demás, de recibir elogios, de ser reconocido o de obtener consuelo personal son todas formas de apego que pueden desviar al alma del verdadero propósito. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que renuncia a estos deseos, buscando únicamente agradar a Dios y cumplir con su voluntad, sin importarle las recompensas o el reconocimiento mundano. El alma que renuncia a los propios deseos y pasiones se convierte en un instrumento puro en las manos de Dios, lista para cumplir su voluntad sin reservas. En este capítulo, San Juan de la Cruz no nos llama a una renuncia fría o distante, sino a una renuncia amorosa, que surge de un corazón que ha experimentado el amor de Dios y que se siente atraído por él por encima de todas las cosas. La renuncia es, entonces, un acto de amor total y una expresión de confianza en la bondad y sabiduría de Dios. Es importante destacar que el desapego no implica una condena al disfrute de las cosas buenas que Dios nos da, sino una liberación interior que nos permite disfrutar de ellas sin que nos esclavicen. El alma que ha aprendido a desapegarse de las cosas terrenas puede disfrutar de ellas con gratitud y sin apego, sabiendo que su verdadero tesoro está en Dios y que todo lo demás es transitorio. La renuncia es la puerta a la verdadera libertad, una libertad que no se encuentra en la posesión o el disfrute de los bienes temporales, sino en la posesión de Dios. A lo largo de su vida, el alma se irá desprendiendo cada vez más de sus apegos, alcanzando una libertad que solo puede experimentarse cuando se ha renunciado a todo lo que es finito para unirse con lo eterno. La verdadera paz y la verdadera alegría se encuentran en este abandono a Dios, en el cual el alma descubre que nada le falta porque lo tiene todo en él. Capítulo 4. La importancia de la pureza y la humildad en el camino espiritual. San Juan de la Cruz, en este capítulo, nos invita a comprender la importancia de la pureza y la humildad como virtudes esenciales en el camino hacia la unión con Dios. Estas dos virtudes son las bases sobre las cuales se edifica toda la vida espiritual. La pureza es entendida no solo como la limpieza del cuerpo, sino como la limpieza interior del corazón y de las intenciones, mientras que la humildad es la disposición del alma para reconocer su nada ante la grandeza de Dios. Ambas son necesarias para que el alma pueda acercarse a Dios con corazón sincero y sin las barreras del ego o el pecado. La pureza, según San Juan de la Cruz, no se refiere únicamente a la ausencia de pecado, sino a un estado de total limpieza y despojo del alma de todo lo que no proviene de Dios. El alma pura es aquella que se ha despojado de todos los apegos, deseos y pensamientos impuros, de modo que se convierte en un espacio vacío y disponible para recibir la luz divina. La pureza no es un logro que se alcanza de una sola vez, sino un proceso continuo de purificación y despojo. El alma pura es aquella que se ha despojado de todos los apegos y deseos, para ser un espacio vacío donde Dios pueda habitar sin obstáculos. Sin embargo, San Juan de la Cruz también resalta que la pureza no es algo que se logre solo con esfuerzos humanos, sino que es una gracia que proviene de Dios. Es Él quien purifica el alma, pero la cooperación del alma con la gracia divina es indispensable. La pureza se alcanza cuando el alma se abandona completamente en las manos de Dios, confiando en que Él la purificará y la preparará para la unión plena. La humildad, por otro lado, es la virtud que permite al alma reconocer su propia miseria y fragilidad ante la majestad de Dios. Es el reconocimiento de que no somos nada por nosotros mismos y que todo lo que tenemos y somos es un don de la misericordia divina. La humildad nos permite aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad no es lo que nosotros esperábamos o deseábamos. Es, en última instancia,
la base sobre la cual se construye la verdadera vida espiritual. La humildad consiste en conocer la propia nada y aceptarlo con gozo, sabiendo que nuestra existencia depende completamente de Dios. San Juan de la Cruz explica que la humildad es la clave para abrir el alma a la gracia divina. El alma humilde es aquella que se reconoce como necesitada de la misericordia de Dios, que no se cree justa ni capaz por sí misma, sino que se postra ante Él con un corazón contrito. Esta humildad no busca reconocimiento ni alabanza, sino que se satisface con cumplir con la voluntad divina, incluso en el anonimato y en el sacrificio. El camino de la pureza y la humildad es arduo, pero San Juan de la Cruz nos enseña que es el único camino verdadero hacia la perfección. La pureza sin humildad puede llevar a la soberbia, pues el alma puede caer en la trampa de creerse justa por sus propios méritos. De igual manera, la humildad sin pureza puede caer en la falsa modestia o el conformismo, olvidando que el alma debe ser purificada para llegar a ser verdaderamente santa. La humildad y la pureza son las dos alas con las que el alma asciende hacia Dios. Sin una de ellas, el vuelo se detiene. El alma que cultiva estas virtudes debe estar siempre atenta a la tentación de caer en el orgullo o en la vanidad. Es fácil que, cuando el alma comienza a avanzar en la vida espiritual, se sienta tentada a buscar reconocimiento o a complacerse en sus propios logros. Sin embargo, San Juan de la Cruz nos recuerda que la verdadera pureza y la verdadera humildad se revelan cuando el alma es capaz de permanecer oculta, sin desear la gloria ni los honores, sino buscando únicamente agradar a Dios. El alma verdaderamente humilde no busca gloria ni honor, sino que se deleita en el anonimato y en la obediencia a la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz también nos dice que estas virtudes no se alcanzan a través de esfuerzos aislados, sino que son cultivadas en el día a día, en la vida ordinaria, mediante la práctica constante de la oración, la meditación y el desapego. La pureza y la humildad son frutos del abandono total en la voluntad de Dios, que se logra no solo en los momentos de consuelo espiritual, sino también en los momentos de oscuridad y desolación. Es en estos momentos cuando el alma, al no recibir consuelo ni recompensa, debe confiar en que Dios está purificándola y formándola según su imagen y semejanza. La pureza y la humildad no son frutos que se cosechan de inmediato, sino que se maduran a través de la prueba y la desolación. El alma que ha alcanzado la pureza y la humildad es un alma que ha llegado a un estado de perfecta libertad, pues ya no se ve influenciada por sus propios deseos ni por la opinión ajena. Esta libertad le permite abrazar la voluntad divina sin reservas, sin temores, y con una alegría profunda que proviene de la certeza de que su vida está completamente en las manos de Dios. Esta alma es capaz de caminar por el mundo con una profunda paz interior, pues sabe que nada ni nadie puede quitarle lo que ha encontrado en Dios. Cuando el alma alcanza la pureza y la humildad, se convierte en una luz que refleja la gloria de Dios y una paz que el mundo no puede entender. San Juan de la Cruz concluye este capítulo afirmando que el camino hacia la perfección espiritual requiere una constante purificación del alma y una disposición permanente para renunciar a todo lo que no sea Dios. Solo cuando el alma ha sido purificada y se ha humillado ante la grandeza de Dios, puede experimentar la verdadera unión con Él. La pureza y la humildad no son metas que se alcanzan de una sola vez, sino un proceso continuo que nos lleva, paso a paso, a la perfección del amor divino. Capítulo 5. La unión mística con Dios. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos introduce en un tema central de su espiritualidad, la unión mística del alma con Dios. Este es el propósito final del camino espiritual, el destino hacia el cual el alma se dirige después de haber purificado sus deseos y renunciado a todo lo que no sea Dios. La unión mística no es simplemente un consuelo espiritual, sino una transformación profunda del alma en la que ésta se convierte en un todo con Dios. Es un misterio divino que trasciende las palabras y los conceptos, pero que, a través de la gracia, el alma llega a experimentar en esta vida, aunque de manera incompleta. San Juan de la Cruz describe la unión mística como un proceso gradual en el cual el alma, a través de la purificación y el desapego, se va acercando más y más a Dios. En esta unión, el alma ya no es simplemente una criatura separada de su Creador, sino que entra en una relación tan íntima con el que sus deseos, pensamientos y voluntad se alinean completamente con los de Dios. Es una fusión tan profunda que las distinciones entre el alma y Dios parecen desvanecerse, aunque, en realidad, la naturaleza humana del alma permanece. El alma ya no busca su propio bien, sino que se entrega totalmente a la voluntad divina. La unión mística es cuando el alma se convierte en un solo espíritu con Dios, sin perder su libertad, pero viviendo completamente bajo su voluntad. Esta unión no es alcanzada de manera inmediata ni fácil.
San Juan de la Cruz subraya que es necesario que el alma pase por un proceso de purificación que puede ser largo y doloroso. Durante este tiempo, el alma se ve despojada de todo lo que no es Dios, y se enfrenta a diversas pruebas que la llevan a un estado de desolación y abandono. Sin embargo, es en estos momentos de desolación cuando la gracia de Dios actúa con mayor fuerza, purificando al alma y preparándola para recibir la luz de la unión. La desolación y las pruebas son los medios por los cuales el alma es purificada, para que pueda estar lista para la unión mística con Dios. Uno de los aspectos más importantes de la unión mística es la capacidad del alma de abandonar su propio deseo y su propia voluntad para vivir según la voluntad de Dios. En este estado, el alma ya no actúa por egoísmo ni por intereses personales, sino que se convierte en un instrumento de Dios. Esta disposición a la voluntad divina es el corazón de la unión mística, y solo cuando el alma ha llegado a este nivel de renuncia y entrega total, puede experimentar la verdadera unión con Dios. La unión mística no consiste en la contemplación de la gloria de Dios, sino en vivir según su voluntad, abandonándose completamente a Él. San Juan de la Cruz enseña que esta unión es un don divino, un regalo que Dios otorga al alma que ha sido purificada y preparada. No es algo que el alma pueda lograr por sus propios esfuerzos, sino una gracia que Dios concede a aquellos que se entregan completamente a Él. Esta unión no es una experiencia mística efímera, sino un estado de vida, una forma de existir en la que el alma vive en constante relación con Dios, sin distracciones ni interferencias externas. La unión mística es un estado perpetuo, no un momento pasajero. Es vivir en Dios y para Dios en todo momento. En la experiencia de esta unión, el alma experimenta una paz profunda y una alegría indescriptible, pues sabe que está viviendo en la presencia de Dios. Esta paz no depende de las circunstancias externas, ni de los consuelos espirituales, sino de la certeza interior de que el alma está cumpliendo su propósito divino. El alma no necesita nada más, porque ha encontrado todo lo que buscaba en Dios. La paz y la alegría de la unión mística son el fruto de esta entrega total a Dios, y no pueden ser perturbadas por nada en el mundo. El alma que ha alcanzado la unión mística vive en una paz tan profunda que nada de este mundo puede perturbarla. El proceso de esta unión mística es también un proceso de transformación interior. A medida que el alma se va uniendo más estrechamente con Dios, va siendo transformada en Él. Su mente y su corazón se hacen cada vez más conformes con los pensamientos y sentimientos de Dios. Su voluntad, que antes estaba marcada por el egoísmo y los deseos humanos, se convierte en una voluntad completamente alineada con la de Dios. Esta transformación no es solo espiritual, sino que también afecta el modo en que el alma ve y experimenta el mundo. Todo lo que antes le parecía importante se va desvaneciendo, y solo queda el amor y la presencia de Dios. La unión mística transforma al alma, dándole una nueva forma, una nueva vida que está completamente centrada en Dios. San Juan de la Cruz advierte que, en este proceso de transformación, el alma puede experimentar momentos de oscuridad y sequedad espiritual, lo que él llama la noche oscura. Durante estos periodos, el alma puede sentir que está siendo abandonada por Dios, que su vida de oración ya no tiene sabor ni consuelo. Sin embargo, San Juan de la Cruz nos enseña que estas noches son en realidad un signo de que Dios está trabajando profundamente en el alma, purificándola y preparándola para la unión definitiva. La noche oscura es, por lo tanto, una parte esencial del camino hacia la unión mística. La noche oscura no es un abandono de Dios, sino una purificación profunda del alma para que pueda estar lista para la unión con Él. Al final, la unión mística lleva al alma a una experiencia de comunión plena con Dios, donde ya no hay separación ni distinción entre el alma y su Creador. Esta unión no se logra en esta vida de manera total, pero San Juan de la Cruz nos dice que podemos experimentar un anticipo de esta unión a través de la gracia divina. La vida espiritual, por tanto, es un proceso continuo de acercamiento a Dios, de purificación y de crecimiento en la vida de unión mística. La unión mística es el destino final del alma, una comunión perfecta con Dios, en la cual el alma vive completamente en Él y para Él. Capítulo 6. La noche oscura y el proceso de purificación. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos introduce a una de las experiencias más profundas y esenciales en el camino hacia la unión mística con Dios, la noche oscura. Este término se refiere a una etapa de desolación y oscuridad espiritual que el alma debe atravesar para purificarse completamente y prepararse para la unión con su Creador. La noche oscura no es un castigo, ni una ausencia de Dios, sino un medio a través del cual Él purifica y fortalece al alma,
ayudándola a liberarse de los apegos y deseos que impiden la relación íntima con Él. San Juan de la Cruz explica que la noche oscura es una fase de transición que ocurre cuando el alma, después de haber alcanzado ciertos avances en su vida espiritual, se enfrenta a una purificación más profunda. Durante este periodo, la persona puede experimentar una sensación de abandono por parte de Dios, una pérdida de consuelo espiritual, y una aridez en la oración y en la meditación. Aunque estas sensaciones pueden parecer un signo de la ausencia de Dios, en realidad son una parte crucial del proceso de purificación. La noche oscura no es una separación de Dios, sino una purificación del alma para hacerla más receptiva a su gracia. San Juan de la Cruz describe dos tipos principales de noche oscura, la noche del sentido y la noche del espíritu. La noche del sentido afecta los sentidos del alma, aquellos que normalmente están orientados hacia los placeres y satisfacciones terrenales. En esta etapa, el alma se ve privada de todo consuelo sensible, y ya no encuentra placer en las cosas del mundo, ni siquiera en la oración o en la lectura espiritual. Todo lo que antes le proporcionaba consuelo o satisfacción le parece vacío y sin sentido. Este vacío puede ser angustiante, pero San Juan de la Cruz señala que es necesario para que el alma aprenda a despojarse de sus apegos y se abra a la gracia divina. La noche del sentido es cuando el alma experimenta la aridez y la falta de consuelo en las cosas espirituales, despojada de todo lo que le ofrecía satisfacción temporal. Por otro lado, la noche del espíritu es aún más profunda y afecta el interior del alma. En esta etapa, el alma experimenta una profunda oscuridad interior y una sensación de estar separada de Dios. Las pruebas que se experimentan en este nivel son espirituales y afectivas, y el alma siente que Dios la ha abandonado. Esta oscuridad no es una ausencia real de Dios, sino más bien una purificación profunda que el alma necesita para liberarse de sus deseos egoístas, de la autoafirmación y de las imperfecciones que aún la separan de la unión con Dios. En la noche del espíritu, el alma atraviesa un tiempo de gran oscuridad y vaciamiento interior, donde se siente alejada de Dios, pero en realidad está siendo purificada. Durante la noche oscura, el alma se enfrenta a una contradicción. Por un lado, experimenta una angustia profunda, pero por otro, esta angustia le lleva a una mayor rendición y confianza en Dios. Es en este proceso de despojo y de abandono donde el alma comienza a liberarse de su ego, de sus propios deseos y de sus apegos mundanos. En este vacío interior, el alma descubre que solo Dios puede llenar el vacío de su corazón, y comienza a anhelarle con un amor puro, desinteresado. La noche oscura es el tiempo en el que el alma es purificada de todo lo que no es Dios, y es llevada a una profunda dependencia de su gracia. San Juan de la Cruz enseña que, a pesar de las apariencias, la noche oscura es un regalo de Dios. Es a través de esta oscuridad y desolación que el alma llega a un lugar de humildad total, reconociendo que no puede depender de nada ni de nadie más que de Dios. Es en este estado de purificación total donde el alma alcanza una libertad absoluta, una libertad que la prepara para la unión plena con Dios. La noche oscura es, por lo tanto, una etapa esencial del camino hacia la perfección espiritual. La noche oscura es un regalo divino, un medio de purificación que nos prepara para la total entrega y la unión con Dios. En este proceso de purificación, el alma también aprende a confiar plenamente en la providencia de Dios. A pesar de la oscuridad y la aridez que experimenta, la persona debe perseverar, confiando en que Dios está obrando en su vida de manera silenciosa y profunda. San Juan de la Cruz enfatiza que la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en este proceso. La noche oscura puede durar mucho tiempo, y el alma puede sentir que no tiene fuerzas para continuar, pero es precisamente en esos momentos de desolación cuando la gracia de Dios actúa de manera más poderosa, transformando el alma en un recipiente puro y dócil para recibir su amor. Durante la noche oscura, el alma debe aprender a confiar en la providencia divina, a pesar de no sentir su presencia ni su consuelo. San Juan de la Cruz también destaca que la noche oscura no debe ser vista como una etapa negativa o destructiva, sino como una parte del proceso de purificación que lleva a la perfección. El alma que atraviesa la noche oscura emerge de ella más fuerte, más confiada y más unida a Dios. A medida que la luz divina comienza a brillar en la oscuridad, el alma empieza a experimentar una paz y una alegría profundas, que no dependen de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en su interior. La noche oscura no es el final del camino, sino un paso necesario para la transformación del alma, que emerge de ella más fuerte y más cerca de Dios. El propósito de la noche oscura, según San Juan de la Cruz,
es purificar al alma de todo lo que no es Dios, de todo lo que la distrae o la aleja de la perfecta unión con Él. A través de este proceso de purificación, el alma se prepara para la unión mística, una unión en la que ya no hay barreras entre ella y Dios. La noche oscura es, por tanto, el campo de entrenamiento espiritual donde el alma aprende a renunciar a sí misma y a vaciarse para que Dios pueda llenarla completamente. La noche oscura es el proceso de purificación que prepara al alma para la unión mística con Dios, vaciándola de todo lo que no es Él. Capítulo 7. La transformación del alma a través del amor divino. En este capítulo, San Juan de la Cruz profundiza en el impacto que el amor divino tiene en la transformación del alma. El amor de Dios no es solo un sentimiento de afecto, sino una fuerza transformadora que purifica, fortalece y eleva al alma hacia su más alta vocación, la unión mística con Dios. El alma, al recibir el amor de Dios, experimenta una purificación profunda que la va moldeando para ser un recipiente perfecto de la presencia divina. Este amor es el motor de todo el proceso de santificación y el medio a través del cual el alma alcanza la perfección y la paz verdadera. San Juan de la Cruz comienza por explicar que el amor de Dios, en su esencia, es incondicional y desinteresado. A diferencia del amor humano, que a menudo está marcado por expectativas, deseos y limitaciones, el amor de Dios es puro y sin fin. Este amor no depende de las acciones del alma ni de sus méritos, sino que fluye libremente y de manera constante hacia ella. El amor divino no se ve afectado por las imperfecciones del alma, sino que actúa como una fuerza sanadora que purifica y transforma. El amor de Dios no busca nada a cambio, sino que da sin medida, transformando al alma que lo recibe en un instrumento puro de su voluntad. Este amor divino tiene un poder transformador tan grande que cuando el alma lo recibe en su interior, ya no puede permanecer igual. El alma comienza a experimentar un deseo profundo de unirse a Dios, de pertenecerle completamente y de vivir para Él. La acción del amor de Dios no solo afecta el alma espiritualmente, sino que también repercute en su ser entero. El amor divino limpia los apegos egoístas y los deseos impuros, llenando el alma de una nueva energía que la impulsa a seguir el camino de la santidad. La acción del amor divino transforma al alma de tal manera que ya no desea nada más que a Dios, abandonando todo lo que no sea Él. El alma, al ser tocada por el amor divino, experimenta un renacer espiritual. Es como un cambio profundo en su interior, una metamorfosis que la lleva a ver el mundo de una manera nueva. Las cosas materiales, que antes podían haberle atraído o distraído, pierden su poder sobre ella, ya que el alma ahora está centrada en el amor de Dios. La paz interior que experimenta es el resultado de haber sido invadida por este amor, que la llena completamente y la libera de todas las preocupaciones mundanas. El alma ya no se encuentra buscando satisfacciones temporales, sino que su corazón está fijado en la eternidad, en el amor eterno de Dios. El alma transformada por el amor de Dios ya no se inquieta por las cosas del mundo, sino que vive en una paz profunda, sabiendo que está centrada en el amor divino. San Juan de la Cruz describe cómo este amor no solo purifica, sino que también ilumina el intelecto del alma. Al estar en comunión con el amor de Dios, el alma recibe una luz especial que le permite ver la verdad de las cosas. La oscuridad que anteriormente la envolvía desaparece, y el alma comienza a entender, de una manera intuitiva y profunda, el misterio de la existencia. Esta luz no es una comprensión intelectual, sino una comprensión espiritual que va más allá de las palabras. El alma, entonces, ve a Dios en todo lo que le rodea, y su vida se convierte en un acto continuo de alabanza y gratitud. El amor de Dios ilumina el intelecto del alma, revelándole la verdad divina que está más allá de las comprensiones humanas. El amor divino también tiene un efecto purificador en los afectos del alma. A medida que el alma se llena de este amor, sus afectos dejan de estar orientados hacia los placeres pasajeros de este mundo y se dirigen hacia lo eterno. El amor de Dios purifica el corazón del alma, liberándola de los apegos y de las pasiones desordenadas. De esta manera, el alma se convierte en un reflejo puro de la voluntad divina, y su vida se convierte en un acto de adoración constante. El amor divino purifica los afectos del alma, transformando sus deseos en un anhelo de lo eterno y lo divino. Este proceso de transformación no es algo que el alma pueda lograr por sí sola. Aunque el alma debe colaborar con la gracia divina, es el amor de Dios el que inicia y lleva a cabo la transformación. San Juan de la Cruz subraya que, por más que el alma se esfuerce por alcanzar la perfección, es el amor divino el que la mueve a seguir adelante y la capacita para superar las pruebas que se le presentan.
Sin el amor de Dios, el alma no podría lograr nada, pero con él, todo es posible. Es el amor de Dios el que mueve al alma, dándole fuerzas para seguir adelante en su camino de santificación y transformación. La transformación del alma a través del amor divino también implica una mayor cercanía a Dios. Cuanto más el alma se llena de este amor, más se une a Dios. La voluntad del alma se alinea con la de Dios, y sus deseos se hacen conformes a los de Él. El amor divino, entonces, no solo purifica el alma, sino que también la eleva a una nueva forma de existencia, una existencia centrada en Dios y dedicada a su servicio. El alma comienza a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todo momento, y su vida se convierte en un reflejo del amor divino que ha recibido. El amor de Dios eleva el alma a una nueva forma de existencia, centrada en Él y viviendo según su voluntad. En última instancia, el amor divino lleva al alma a la perfección. Aunque el alma no alcanzará la perfección plena en esta vida, el amor de Dios la llevará a un nivel de santidad que la hará capaz de recibir la unión mística con Él. La transformación que se produce en el alma es un proceso continuo, pero es un proceso que va acercando cada vez más al alma a su destino final, la unión completa con Dios en el amor eterno. El amor divino es el camino hacia la perfección, una perfección que se alcanza cuando el alma se une completamente a Dios en un amor sin fin. Capítulo 8. La paciencia en la prueba y el desapego. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos guía a través de la importancia fundamental de la paciencia en el proceso espiritual. La paciencia no solo es una virtud esencial, sino que se convierte en un requisito indispensable para el alma que busca una unión más profunda con Dios. A lo largo de este capítulo, San Juan de la Cruz nos muestra cómo las pruebas y tribulaciones, que pueden parecer obstáculos en el camino, son en realidad medios de purificación que fortalecen y preparan el alma para recibir la gracia divina. San Juan de la Cruz comienza hablando de cómo las pruebas son inevitables en la vida del alma que sigue a Dios. Estos momentos de sufrimiento, angustia y desolación no deben ser vistos como signos de castigo, sino como oportunidades de crecimiento espiritual. La prueba, para él, es una manera a través de la cual el alma es despojada de sus apegos a las cosas materiales y sensuales, y es purificada para una mayor receptividad a lo divino. La prueba no es un castigo, sino una oportunidad de purificación, un medio por el cual el alma se despoja de todo lo que no es Dios. Es en este contexto de sufrimiento y prueba donde la paciencia juega su papel fundamental. La paciencia, según San Juan de la Cruz, no es simplemente la capacidad de soportar pasivamente las dificultades, sino una disposición activa del alma para confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ser oscuras o difíciles. El alma paciente no se deja llevar por la desesperación ni por el dolor, sino que persevera con la confianza de que la prueba tiene un propósito divino que la llevará a una mayor perfección. La paciencia, por tanto, es un acto de fe y de amor, un acto de confianza total en que Dios está presente en cada momento de la vida, incluso en los más oscuros. La paciencia no es simplemente soportar el sufrimiento, sino confiar activamente en que Dios tiene un propósito en cada prueba que nos da. San Juan de la Cruz enfatiza que las pruebas no solo tienen un valor purificador, sino que también son una forma de imitar a Cristo. Jesús, en su sufrimiento y sacrificio, nos mostró el camino de la paciencia y la aceptación de la voluntad divina, incluso en medio del dolor más intenso. El alma que atraviesa las pruebas con paciencia está siguiendo el ejemplo de Cristo, quien, en su total abandono a la voluntad del Padre, nos enseñó que el sufrimiento puede convertirse en un camino de redención y unión con Dios. Al igual que Cristo, el alma debe aceptar las pruebas con paciencia, sabiendo que en el sufrimiento se encuentra una oportunidad de unirse más profundamente a Dios. La paciencia, entonces, no es solo una virtud que nos ayuda a resistir las dificultades, sino una virtud que nos permite crecer en nuestra relación con Dios. Cada prueba soportada con paciencia es una oportunidad para que el alma se aproxime más a Dios, para que aprenda a confiar más en su providencia y a renunciar a su voluntad propia. Este proceso de renuncia es una forma de desapego de las cosas materiales, de los deseos mundanos y de las emociones desordenadas que a menudo alejan al alma de la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Cada prueba es una oportunidad para que el alma aprenda a desapegarse de lo material y se entregue más completamente a la voluntad de Dios. El desapego, como nos enseña San Juan de la Cruz, es uno de los aspectos más profundos del camino místico. El desapego no significa una falta de amor o indiferencia hacia el mundo, sino una renuncia a todo lo que no sea Dios. Es un acto de liberación, donde el alma se purifica de todos los apegos que la atan a lo finito, y se abre completamente a lo eterno.
La paz y la serenidad que resultan de este desapego son signos de que el alma ha alcanzado un nivel de madurez espiritual que le permite vivir plenamente en la presencia de Dios. El desapego no es indiferencia, sino una liberación del alma que la permite vivir solo para Dios, sin aferrarse a lo que es temporal. San Juan de la Cruz también explica que este desapego no ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso gradual que requiere la cooperación activa del alma. El alma debe aprender a renunciar a sus propios deseos, a sus propios planes y a sus propios intereses, y debe entregarse completamente a la voluntad de Dios. Esto no significa una negación de la humanidad o de los bienes materiales, sino una disposición a recibir todo de manos de Dios y a renunciar a lo que no contribuye al crecimiento espiritual. El desapego es un proceso gradual que requiere que el alma renuncie a sus propios deseos y se entregue completamente a la voluntad de Dios. La paciencia, entonces, se convierte en el medio a través del cual el alma puede alcanzar la perfección del desapego. A medida que el alma enfrenta las pruebas de la vida con paciencia y confianza en Dios, comienza a despojarse de todo lo que no es necesario para su unión con Él. Este desapego va más allá de las cosas materiales, y también implica un desapego de las propias emociones, pensamientos y preocupaciones que impiden que el alma se enfoque completamente en Dios. Al enfrentarse a las pruebas con paciencia, el alma comienza a desapegarse no solo de lo material, sino también de sus propios pensamientos y preocupaciones. San Juan de la Cruz señala que este desapego es fundamental para alcanzar la unión mística con Dios. La unión con Dios solo es posible cuando el alma está completamente vacía de todo lo que no sea Él. Solo cuando el alma se ha despojado de todos sus apegos, deseos y egoísmos, puede recibir la gracia divina en su plenitud. La paciencia, entonces, es el camino a través del cual el alma se prepara para esta unión. La prueba y el sufrimiento no son el fin, sino el medio a través del cual el alma es purificada y transformada, convirtiéndose en un receptáculo puro para el amor divino. Solo cuando el alma se ha despojado de todos sus apegos puede recibir la gracia divina en su plenitud y alcanzar la unión mística con Dios. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que la paciencia no es algo que el alma pueda alcanzar por sí sola, sino que es una gracia que debe ser recibida de Dios. La paciencia es un don divino que permite al alma mantener su confianza y su paz en medio de las pruebas. Solo con la ayuda de Dios, el alma puede atravesar las dificultades con la serenidad necesaria para alcanzar la perfección del desapego y la unión con Él. La paciencia es un don divino que permite al alma atravesar las pruebas con serenidad y confianza, confiando plenamente en la providencia de Dios. Capítulo 9. La humildad como llave de la perfección espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos introduce en uno de los aspectos más fundamentales de la vida espiritual, la humildad. A través de su enseñanza, comprendemos que la humildad no es simplemente una virtud externa, sino una disposición interna que configura el alma para recibir la gracia divina. La verdadera humildad, según San Juan de la Cruz, no es un mero acto de sumisión o autodenigración, sino un reconocimiento profundo de nuestra total dependencia de Dios y una actitud constante de reconocimiento de su soberanía en nuestras vidas. Sin humildad, el alma no puede alcanzar la perfección, porque la soberbia y el ego impiden la acción de la gracia. San Juan de la Cruz comienza su reflexión sobre la humildad destacando que esta virtud no puede separarse de la verdad. La humildad es vivir en la verdad sobre uno mismo, reconociendo que somos criaturas limitadas, dependientes de la voluntad divina en cada aspecto de nuestra existencia. No se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar con sinceridad sobre nuestra naturaleza y nuestra relación con Dios. Esta verdad nos conduce al entendimiento de que, sin la gracia divina, no podemos hacer nada por nosotros mismos. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en vivir en la verdad de nuestra dependencia total de Dios. La humildad es también la puerta por la cual la gracia de Dios entra en el alma. Cuando el alma se reconoce como pobre y necesitada, entonces está abierta a recibir todo lo que Dios quiere darle. La soberbia, por el contrario, cierra esa puerta, ya que el alma que se cree autosuficiente o que se cree capaz de alcanzar la perfección por sus propios medios, impide la acción de la gracia. La humildad, entonces, es el medio que permite que la gracia de Dios fluya libremente, transformando y purificando el alma. La humildad es la llave que abre la puerta a la gracia de Dios, permitiendo que Él transforme y purifique el alma. San Juan de la Cruz nos explica que la humildad no es solo una virtud que se expresa en palabras, sino que debe ser vivida en cada acción y pensamiento del alma.
La verdadera humildad se ve en la disposición del alma para aceptar la voluntad de Dios en todo momento, incluso cuando esa voluntad puede parecer desafiante o difícil. La humildad se manifiesta en la capacidad de renunciar a la propia voluntad y de someterse plenamente a la voluntad divina, sin reservas. En este sentido, la humildad se convierte en la virtud que permite al alma vivir completamente para Dios, sin buscar su propia gloria o satisfacción. La verdadera humildad no es solo una virtud que se expresa en palabras, sino en una vida de total sumisión a la voluntad divina. San Juan de la Cruz también destaca que la humildad nos permite ver la grandeza de Dios y nuestra propia pequeñez ante Él. Cuando el alma es humilde, se da cuenta de que todo lo que tiene y todo lo que es proviene de la gracia de Dios. Esta conciencia nos lleva a un estado de gratitud constante, reconociendo que nada de lo que tenemos o hacemos es mérito propio, sino un regalo de Dios. Esta actitud de gratitud es uno de los frutos más importantes de la humildad, ya que el alma, al reconocer la generosidad divina, se abandona completamente en las manos de Dios. En la humildad, el alma reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es un regalo de Dios, lo que la lleva a una gratitud profunda y constante. La humildad también nos enseña a no buscar el reconocimiento de los demás ni a preocuparnos por nuestra reputación. San Juan de la Cruz señala que el alma humilde no busca ser admirada ni elogiada, sino que se contenta con ser invisible ante los ojos del mundo, ya que su único deseo es agradar a Dios. Esta actitud de desapego del reconocimiento humano es fundamental para vivir una vida espiritual auténtica, ya que evita que el alma se vea atrapada en el orgullo o la vanidad. La verdadera humildad se expresa en el deseo de complacer a Dios en todo momento, sin importar si esa acción es reconocida por los demás. El alma humilde no busca reconocimiento ni elogios, sino que se contenta con ser invisible ante los ojos del mundo, viviendo solo para agradar a Dios. San Juan de la Cruz también nos habla de la humildad en el contexto de las pruebas y sufrimientos. En medio de las dificultades, la humildad se manifiesta en la aceptación total de la voluntad de Dios. El alma humilde no se queja de las adversidades, sino que las acepta con serenidad, confiando en que todo tiene un propósito divino. Esta humildad no es resignación pasiva, sino una actitud activa de confianza en Dios, que ve en cada sufrimiento una oportunidad para crecer en santidad. El alma humilde, al aceptar el sufrimiento con paciencia, se purifica y se hace más receptiva a la gracia de Dios. En las pruebas, la humildad se manifiesta en la aceptación confiada de la voluntad de Dios, viendo en cada sufrimiento una oportunidad para crecer en santidad. Para San Juan de la Cruz, la humildad es la raíz de todas las virtudes. Si el alma es humilde, entonces será capaz de practicar todas las demás virtudes de manera genuina, ya que la humildad crea un espacio en el corazón del alma para que las demás virtudes florezcan. La humildad, por tanto, es el fundamento de la vida espiritual, y sin ella, las demás virtudes no pueden crecer ni desarrollarse. El alma que cultiva la humildad es un alma que está abierta a la acción de la gracia, que es capaz de reconocer su necesidad de Dios y que está dispuesta a seguir su voluntad en todo momento. La humildad es la raíz de todas las virtudes, ya que permite que las demás virtudes crezcan y se desarrollen en el alma. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que la humildad es el camino hacia la perfección espiritual. No hay camino más corto ni más directo para alcanzar la unión con Dios que el camino de la humildad. El alma que se humilla ante Dios y se reconoce como totalmente dependiente de Él está preparada para recibir la gracia divina en su máxima expresión. La humildad, entonces, no es solo una virtud que nos acerca a Dios, sino que es la puerta por la cual el alma puede entrar en una relación profunda y transformadora con Él. La humildad es el camino hacia la perfección espiritual, el medio por el cual el alma se prepara para recibir la máxima gracia divina y alcanzar la unión con Dios. Capítulo 10. La oración como instrumento de transformación espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos introduce en la práctica profunda y esencial de la oración, subrayando su importancia como uno de los pilares fundamentales en el camino de la perfección espiritual. A través de sus enseñanzas, comprendemos que la oración no es simplemente un acto de petición o alabanza, sino un medio de transformación interior. Para San Juan de la Cruz, la oración es el encuentro íntimo entre el alma y Dios, un lugar de comunión profunda que lleva al alma a una mayor purificación y unión con lo divino. San Juan de la Cruz comienza destacando que la verdadera oración no consiste solo en palabras o en pensamientos elaborados, sino en un estado de disposición interior. La oración, en su forma más pura, es un acto de silencio, de abandono y de escucha. El alma que se dedica a la oración no busca hablar con Dios de manera superficial,
sino que se somete a un profundo recogimiento interior, abriendo su corazón y mente para recibir la presencia divina. En este sentido, la oración se convierte en un medio de purificación, ya que al estar en la presencia de Dios, el alma se vacía de sí misma y se prepara para recibir la gracia que le permitirá alcanzar una mayor perfección. La verdadera oración no consiste en hablar con Dios, sino en escuchar su voz y permitir que Él transforme nuestro ser interior. La oración, según San Juan de la Cruz, no es un medio para obtener lo que deseamos, sino una forma de unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Al orar, el alma se abandona totalmente a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración no es un intento de cambiar la voluntad de Dios, sino un proceso a través del cual nuestra voluntad se alinea con la suya. El alma que ora con humildad y fe no busca imponer sus propios deseos, sino que se somete a la voluntad divina, confiando plenamente en su sabiduría y providencia. La oración no es un medio para cambiar la voluntad de Dios, sino un medio para que nuestra voluntad se alinee con la suya. San Juan de la Cruz también resalta que la oración no siempre es un momento de consuelo y paz. A veces, la oración puede ser un tiempo de aridez y sequedad, donde el alma no siente la presencia de Dios y puede incluso experimentar la oscuridad espiritual. Sin embargo, estas experiencias de aridez no deben ser vistas como señales de fracaso o abandono divino, sino como oportunidades para purificar el alma. En estos momentos de sequedad, el alma es despojada de sus propios deseos y se ve más claramente en su pobreza espiritual, lo que le permite depender aún más de la gracia de Dios. La aridez en la oración no es un signo de fracaso, sino una oportunidad para purificar el alma y despojarla de sus propios deseos. Para San Juan de la Cruz, la oración es el lugar donde el alma es transformada de manera profunda y radical. A través de la oración, el alma se convierte en un receptáculo de la gracia divina, que la purifica, la eleva y la prepara para una unión más profunda con Dios. Esta transformación espiritual no se logra a través de esfuerzos humanos o técnicas externas, sino a través de la gracia de Dios, que actúa en el alma que se abre completamente a Él. La oración, entonces, es el medio por el cual el alma es transformada y purificada, convirtiéndose en un reflejo más fiel de la imagen divina. La oración es el medio por el cual el alma es transformada y purificada, convirtiéndose en un reflejo fiel de la imagen divina. San Juan de la Cruz también destaca que la oración no debe limitarse a los momentos de recogimiento o retiro, sino que debe impregnar toda la vida del creyente. La verdadera oración es aquella que transforma cada acción, cada pensamiento y cada relación en un acto de comunión con Dios. El alma que ha aprendido a orar no se limita a rezar en momentos específicos, sino que vive en un estado de oración continua, buscando la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. Este tipo de oración no es algo que se pueda forzar o imponer, sino que surge de un corazón que está constantemente abierto a la acción divina. La verdadera oración no se limita a momentos específicos, sino que impregna toda nuestra vida, transformando cada acción y pensamiento en un acto de comunión con Dios. San Juan de la Cruz también nos enseña que la oración es un medio para que el alma aprenda a vivir en la presencia de Dios. A través de la oración, el alma va perdiendo su apego a las cosas materiales y comienza a vivir más plenamente en lo espiritual. La oración permite que el alma se desapegue de sus propios deseos y ambiciones y se entregue completamente a la voluntad de Dios. Esta transformación gradual permite que el alma se convierta en un canal puro por el cual la gracia divina puede fluir, sin obstáculos ni interferencias. La oración es el medio por el cual el alma se desapega de los deseos mundanos y se entrega completamente a la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz también nos invita a no buscar la consolación o el consuelo en la oración, sino a buscar la pureza de la voluntad. La oración debe ser un acto de amor puro hacia Dios, sin buscar recompensas o beneficios personales. Al entrar en la presencia de Dios, el alma debe despojarse de sus propios intereses y deseos, y debe orar por el amor de Dios mismo. Esta pureza de intención es lo que permite que la oración sea verdaderamente transformadora, ya que el alma se entrega completamente a Dios sin reservas ni egoísmo. La oración debe ser un acto de amor puro hacia Dios, sin buscar consuelo o recompensa, sino solo por el amor a Él. San Juan de la Cruz también nos recuerda que la oración no debe ser vista como un esfuerzo humano, sino como un don divino. Es a través de la gracia de Dios que el alma puede orar verdaderamente, y es en la oración donde el alma recibe la gracia que la purifica y la transforma. La oración, entonces, no es solo un acto de la voluntad humana, sino un acto de cooperación con la gracia divina,
un proceso en el cual el alma se abre y se dispone a recibir la transformación divina que solo Dios puede ofrecer. La oración no es un esfuerzo humano, sino un don divino que nos permite recibir la gracia que nos purifica y transforma. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos muestra cómo la oración es mucho más que una práctica devocional. Es el medio por el cual el alma es purificada, transformada y preparada para la unión con Dios. A través de la oración, el alma se vacía de sí misma, se somete a la voluntad divina y se convierte en un receptáculo de la gracia divina. La verdadera oración es aquella que nos lleva a una relación más profunda con Dios, una relación en la cual nuestra voluntad se alinea con la suya y nuestra vida se convierte en un continuo acto de amor hacia Él. Capítulo 11. La pobreza espiritual, desapego y abandono a Dios. En este capítulo, San Juan de la Cruz aborda uno de los aspectos fundamentales del camino espiritual, la pobreza, entendida no solo en un sentido material, sino como una pobreza espiritual, un desprendimiento interior de todo lo que nos aleja de Dios. La pobreza espiritual no se refiere a la falta de bienes materiales, sino a un desapego total de todas las cosas terrenas, que se convierten en obstáculos para el crecimiento espiritual. Según San Juan de la Cruz, este desapego es esencial para alcanzar la verdadera libertad interior y permitir que el alma se entregue por completo a Dios. San Juan de la Cruz comienza su reflexión sobre la pobreza espiritual destacando que el alma, para alcanzar la perfección, debe liberarse de todo apego. No solo a los bienes materiales, sino también a las pasiones, los pensamientos egoístas, las inquietudes del mundo y las preocupaciones personales. Para llegar a una unión perfecta con Dios, el alma debe aprender a vivir sin depender de nada ni de nadie más que de la gracia divina. La pobreza espiritual implica un vaciamiento del ser, una renuncia a todo lo que no sea Dios, y una total disposición para recibir lo que Él quiera darnos. Esta pobreza no es una renuncia forzada ni un sacrificio de lo que se tiene, sino una disposición interior que permite al alma entregarse completamente a la voluntad divina. La pobreza espiritual no se trata de carecer de bienes materiales, sino de desapegarse interiormente de todo lo que nos aleja de Dios. El desapego que San Juan de la Cruz propone no es solo un acto exterior, sino un proceso interior profundo. El alma debe aprender a renunciar a su propio ego, a sus deseos y a sus ambiciones, ya que estos son los que obstaculizan la acción de la gracia en ella. En lugar de buscar su propia satisfacción, el alma debe buscar a Dios en todo y por encima de todo. Este desapego no es fácil, ya que el alma está naturalmente inclinada a buscar seguridad y comodidad en las cosas materiales y en los logros personales. Sin embargo, es a través de este desapego que el alma puede alcanzar la verdadera libertad espiritual y vivir de manera más plena en la presencia de Dios. La verdadera pobreza espiritual consiste en desprenderse de todo deseo egoísta, buscando solo a Dios y dejando que Él sea quien nos sustente en todo momento. San Juan de la Cruz también señala que el alma pobre no se aferra a las consolaciones divinas, sino que se somete a la voluntad de Dios, ya sea que experimente consuelo o sequedad espiritual. En este sentido, la pobreza espiritual no solo implica un desapego de los bienes materiales, sino también un desapego de las consolaciones espirituales que uno pudiera experimentar. El alma que busca solo la consolación de Dios está buscando algo para sí misma, y esto no es lo que Dios desea. En cambio, el alma debe aprender a estar dispuesta a aceptar lo que Dios le dé, sin importar si esto es consuelo o sufrimiento, paz o aridez. La pobreza espiritual es, en última instancia, una renuncia a todo lo que pueda constituir un obstáculo entre el alma y Dios, incluso las experiencias de consuelo divino. La pobreza espiritual implica un desapego incluso de las consolaciones divinas, buscando solo el querer de Dios sin importar las experiencias emocionales. Este desapego lleva al alma a una verdadera libertad, que no depende de las circunstancias externas ni de los logros personales. El alma pobre no se preocupa por lo que puede perder o ganar en el mundo, sino que confía completamente en la providencia divina. Al despojarse de todo apego, el alma se hace completamente receptiva a la gracia de Dios, permitiéndole obrar libremente en ella. La pobreza espiritual, por tanto, es la base de una vida de verdadera libertad, ya que el alma ya no está atada a ninguna cosa que pueda impedir su crecimiento espiritual. La pobreza espiritual nos lleva a una libertad interior total, ya que nos despoja de todos los apegos que nos impiden vivir plenamente en la gracia de Dios. San Juan de la Cruz subraya que este proceso de desapego no debe ser visto como una acción que se lleva a cabo por mera voluntad humana. Es a través de la gracia de Dios que el alma puede lograr esta pobreza interior.
Es el Espíritu Santo quien guía al alma a través de este proceso de purificación y renuncia, ayudándola a despojarse de todo lo que no es Dios. El alma, entonces, no debe confiar en sus propios esfuerzos, sino en la gracia divina que la fortalece y la guía a través del camino de la pobreza espiritual. La pobreza espiritual no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino un regalo de Dios que nos permite despojarnos de todo lo que nos aleja de Él. San Juan de la Cruz también nos enseña que la pobreza espiritual implica una actitud de total confianza en Dios. Al despojarnos de todo lo que creemos necesitar, el alma se coloca completamente en las manos de Dios, confiando en que Él proveerá lo que sea necesario. Este abandono total en la providencia divina es uno de los frutos más hermosos de la pobreza espiritual, ya que demuestra que el alma ha alcanzado un nivel de confianza tal que no necesita nada más que la voluntad de Dios. El alma ya no busca su propio bienestar, sino que se abandona completamente a la voluntad divina, aceptando lo que sea que Dios disponga para ella. La pobreza espiritual nos lleva a una confianza total en Dios, abandonándonos por completo a su voluntad y aceptando todo lo que Él disponga. San Juan de la Cruz también señala que la pobreza espiritual es un camino de purificación. Al renunciar a los apegos y deseos, el alma se purifica de sus inclinaciones egoístas y se convierte en un receptáculo más limpio y dispuesto para recibir la gracia divina. Este proceso de purificación es necesario para alcanzar la perfección espiritual, ya que el alma debe estar libre de todo lo que pueda contaminar su relación con Dios. A través de la pobreza espiritual, el alma se hace más semejante a Cristo, quien vivió una vida de total pobreza y abandono en la voluntad del Padre. La pobreza espiritual es un camino de purificación, ya que nos limpia de todo lo que no es Dios y nos prepara para recibir su gracia. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que la pobreza espiritual no se trata solo de una renuncia externa, sino de una disposición interior. La verdadera pobreza es un desprendimiento interior de todo lo que no sea Dios. El alma que vive en pobreza espiritual no solo renuncia a los bienes materiales, sino que también se despoja de su propio ego, de sus deseos personales y de todo lo que pueda obstaculizar su relación con Dios. Esta pobreza interior es lo que realmente transforma el alma y la prepara para una unión más profunda con Dios. La verdadera pobreza espiritual es un desprendimiento interior, un vaciamiento del ego y de los deseos personales para dejar espacio a la gracia divina. Capítulo 12. La humildad, la senda de la perfección espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz profundiza en el valor esencial de la humildad como la base sólida sobre la que se edifica la vida espiritual. La humildad, según el santo, no es solo una virtud externa o una actitud de modestia, sino una disposición interna que revela el reconocimiento profundo de nuestra propia insignificancia frente a la grandeza de Dios. Es la actitud que permite al alma despojarse de todo orgullo y vanidad, para ser transformada y conducida hacia una unión más perfecta con el Creador. San Juan de la Cruz comienza describiendo cómo la humildad se convierte en un requisito indispensable para el crecimiento espiritual. No puede haber progreso en el camino hacia la perfección si no hay una constante humildad en el corazón. La humildad no se logra de manera superficial, sino que debe ser cultivada desde lo más profundo del ser, reconociendo nuestras limitaciones y nuestro total depender de la gracia divina. La verdadera humildad, según San Juan de la Cruz, es la conciencia constante de que todo lo bueno que poseemos, tanto nuestras virtudes como los dones espirituales, es regalo de Dios, no mérito propio. Esta actitud de humildad nos aleja de cualquier deseo de alabanza o reconocimiento humano, y nos pone en una disposición de total entrega a Dios, reconociendo que solo Él es digno de gloria. La humildad no es solo una virtud externa, sino una disposición interior que nos permite reconocer nuestra total dependencia de la gracia divina. San Juan de la Cruz también señala que la humildad es el antídoto contra el orgullo, que es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la perfección. El orgullo, entendido como la exaltación del yo y el deseo de destacarse por encima de los demás, es un pecado que impide que el alma se abra a la gracia de Dios. Cuando el alma se deja arrastrar por el orgullo, se aleja de Dios y se vuelve cerrada y autosuficiente, incapaz de recibir los dones divinos. La humildad, por el contrario, disuelve el orgullo y abre el corazón a Dios, permitiendo que Él trabaje libremente en el alma. En este sentido, la humildad se convierte en la puerta por la cual la gracia divina puede entrar y purificar el corazón humano. La humildad es el antídoto contra el orgullo, que cierra el alma a la gracia divina y la hace autosuficiente. El santo también reflexiona sobre la humildad en relación con el sufrimiento. Para San Juan de la Cruz, uno de los mayores medios de cultivación de la humildad es el sufrimiento,
ya que éste permite que el alma se despoje de su apego a las cosas terrenas y se entregue más plenamente a Dios. En los momentos de sufrimiento, el alma es forzada a reconocer su debilidad y su total dependencia de Dios. El sufrimiento se convierte así en un medio de purificación que, lejos de ser una carga, se transforma en una bendición, pues permite que el alma se vacíe de sí misma y se someta más plenamente a la voluntad divina. San Juan de la Cruz invita a no huir del sufrimiento, sino a abrazarlo con humildad, ya que a través de él, el alma se acerca más a Dios y se purifica de sus propios deseos y vanidades. El sufrimiento es un medio de purificación que, lejos de ser una carga, se convierte en una bendición, ya que nos vacía de nosotros mismos y nos acerca a Dios. La humildad también se ve reflejada en la relación con los demás. San Juan de la Cruz enseña que la humildad nos lleva a un trato respetuoso y lleno de compasión hacia el prójimo. Al ser conscientes de nuestra propia pequeñez y de nuestra necesidad de la gracia de Dios, nos volvemos más compasivos y comprensivos con las debilidades de los demás. La humildad nos impulsa a reconocer que, lejos de ser superiores, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Este reconocimiento nos permite vivir en armonía con los demás, sin juicios ni deseos de imponernos, sino buscando siempre el bien común y la gloria de Dios. De esta manera, la humildad se convierte en el principio fundamental de todas nuestras relaciones interpersonales, ya que nos enseña a ver a los demás no como enemigos o competidores, sino como hermanos en Cristo. La humildad nos lleva a vivir en armonía con los demás, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. En la misma línea, San Juan de la Cruz nos invita a vivir la humildad en la vida cotidiana, especialmente a través de pequeños actos de servicio y de abnegación. La humildad no se expresa solo en grandes gestos o sacrificios, sino también en los pequeños detalles cotidianos, en las acciones humildes que realizamos por amor a Dios. A veces, el acto más humilde puede ser un gesto simple, como ceder el paso a otro, escuchar con paciencia, o realizar un trabajo sin esperar reconocimiento. Estos pequeños actos, aunque aparentemente insignificantes, son los que realmente demuestran la autenticidad de nuestra humildad y nos acercan a Dios. En este sentido, la humildad se convierte en un modo de vivir que impregna todas nuestras acciones y pensamientos. La humildad se expresa tanto en grandes gestos como en los pequeños actos cotidianos, que nos permiten servir a Dios con amor y sin esperar recompensa. San Juan de la Cruz también destaca que la humildad es la clave para la unidad con Dios. Es solo a través de la humildad que el alma puede ser unida a Dios de manera profunda y verdadera. La humildad permite que el alma se abra a la acción de la gracia y se haga receptiva al amor divino. En este sentido, la humildad se convierte en la clave para alcanzar la perfección espiritual, ya que es a través de ella que el alma se vacía de sí misma y se llena del amor de Dios. Sin humildad, el alma permanece cerrada y distante de Dios, incapaz de recibir su gracia transformadora. Pero cuando el alma es humilde, Dios la eleva, la purifica y la une a Él de una manera profunda e íntima. La humildad es la clave para la unidad con Dios, ya que permite que el alma se vacíe de sí misma y se llene del amor divino. Finalmente, San Juan de la Cruz concluye su reflexión sobre la humildad afirmando que, sin esta virtud, el alma nunca podrá alcanzar la perfección espiritual. La humildad es el fundamento de todas las virtudes y el medio a través del cual el alma se abre a la gracia de Dios. Es por medio de la humildad que el alma puede ser transformada y unida a Dios, alcanzando así la verdadera paz y la plenitud espiritual. La humildad es, por tanto, la virtud esencial que permite a cada cristiano caminar por el camino de la perfección, creciendo en amor y en conformidad con la voluntad divina. Sin humildad, el alma nunca alcanzará la perfección espiritual, pues es la virtud que permite abrirse completamente a la gracia divina. Capítulo 13. La senda del amor divino, la perfección a través del amor. En este capítulo, San Juan de la Cruz expone la centralidad del amor divino en el camino hacia la perfección espiritual. El amor, en su comprensión más profunda, no es solo una emoción o un afecto pasajero, sino una fuerza transformadora que guía al alma hacia su unión más íntima con Dios. Este amor se convierte en la clave para alcanzar la verdadera perfección, ya que, al entregarse por completo al amor de Dios, el alma se purifica, se eleva y se convierte en un reflejo de la bondad divina. San Juan de la Cruz comienza señalando que el amor de Dios es el motor principal de toda vida cristiana. Es el amor divino el que nos ha creado, el que nos redime y el que nos lleva a la perfección. Este amor no es algo que el ser humano pueda alcanzar por sí mismo, sino que es un don gratuito de Dios. El alma, para avanzar en el camino espiritual, debe abrirse completamente a este amor divino,
permitiendo que el corazón se llene de él y, a través de este amor, se transforme. El amor de Dios es, por tanto, la fuente y el fin de la vida espiritual, el que alimenta todas las virtudes y guía al alma hacia la perfección. El amor de Dios no es algo que el alma pueda alcanzar por sí misma, sino un don gratuito que transforma y guía hacia la perfección. El santo también hace énfasis en que el amor divino no se limita a los sentimientos o emociones, sino que se expresa en actos concretos de entrega y sacrificio. Amar a Dios no es solo un acto de cariño o devoción personal, sino un compromiso profundo con la voluntad divina, que se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos y en el servicio a los demás. El amor divino implica una renuncia al ego, a los deseos propios, y una disposición a vivir según la voluntad de Dios, sin buscar recompensa o satisfacción personal. Así, el amor verdadero no es un amor egoísta que busca su propio bien, sino un amor desinteresado que se entrega completamente a Dios y al prójimo. Es un amor que se sacrifica y que se hace presente en el mundo a través de las obras de caridad, el perdón y la compasión. Amar a Dios es un acto de obediencia y sacrificio, un compromiso con su voluntad que se expresa en actos de servicio y amor al prójimo. San Juan de la Cruz también refleja sobre el amor como una fuerza que purifica el alma. El amor divino no solo atrae al alma hacia Dios, sino que también la purifica de todo lo que no es Dios. El amor de Dios es tan grande y tan puro que al entrar en el corazón del alma, ésta se despoja de todo apego y de todo lo que no corresponde a la voluntad divina. El amor divino tiene un poder transformador que limpia al alma de sus defectos y la hace cada vez más semejante a Dios. Este proceso de purificación es, según San Juan de la Cruz, uno de los aspectos más bellos del camino espiritual, ya que el alma no solo se acerca más a Dios, sino que se convierte en un reflejo vivo de su amor. El amor de Dios tiene un poder purificador que transforma el alma, despojándola de todo lo que no es de Dios. El santo también destaca que, para vivir plenamente el amor de Dios, el alma debe aprender a despojarse de sí misma. Esto significa que el alma debe estar dispuesta a renunciar a sus propios deseos y ambiciones en favor de la voluntad divina. El amor de Dios no se puede experimentar plenamente mientras el alma esté aferrada a su ego o a sus propios intereses. El verdadero amor divino implica una entrega total, una disposición a dejar que Dios sea quien guíe y quien determine el rumbo de la vida. San Juan de la Cruz señala que esta renuncia a sí mismo es esencial para poder recibir el amor de Dios, ya que solo cuando el alma se vacía de sí misma, puede llenarse completamente de él. El verdadero amor divino requiere una entrega total, una renuncia al ego y a los propios intereses para abrirse completamente a la voluntad de Dios. Además, el amor de Dios, según San Juan de la Cruz, implica una constante búsqueda de la unión con Él. El alma debe anhelar estar unida a Dios en todo momento y en todas las circunstancias. Este amor no es algo pasajero, sino una búsqueda constante, un deseo profundo de estar en la presencia divina y de vivir según su voluntad. San Juan de la Cruz señala que este amor no puede ser complaciente ni estático, sino que siempre debe estar en movimiento, buscando cada vez una unión más profunda y más perfecta con Dios. Este deseo ardiente por la unión con Dios es, según el santo, lo que impulsa al alma a avanzar en el camino espiritual y a crecer en santidad. El amor divino es una constante búsqueda de unión con Dios, un anhelo profundo por estar en su presencia y vivir según su voluntad. El santo también reflexiona sobre el amor como la causa de la verdadera paz. Es el amor de Dios el que llena el alma de una paz profunda y duradera. Cuando el alma ama a Dios, experimenta una paz que no depende de las circunstancias externas ni de los logros personales, sino de la presencia misma de Dios en su vida. Esta paz es el fruto de una unión profunda con Dios, una paz que no se puede encontrar en el mundo, sino solo en la intimidad con Él. Según San Juan de la Cruz, la paz que proviene del amor divino es la señal de que el alma ha alcanzado la perfección, ya que vive en armonía con Dios y con todo lo que Él ha creado. El amor divino es la causa de una paz profunda y duradera, que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en el alma. Finalmente, San Juan de la Cruz subraya que el amor es la virtud que más se asemeja a Dios, ya que Dios es amor. Al vivir en el amor divino, el alma se asemeja cada vez más a su Creador, ya que el amor es la característica esencial de Dios. Por ello, el amor es la virtud que debe ser cultivada por todos los cristianos, pues es a través de ella que se alcanzan todas las demás virtudes y se llega a la perfección espiritual. El amor divino, vivido plenamente, transforma al alma y la hace partícipe de la naturaleza misma de Dios. El amor es la virtud que más se asemeja a Dios, y a través de él se alcanzan todas las demás virtudes.
Capítulo 14. La noche oscura del alma, la purificación a través del dolor. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos introduce en una de las enseñanzas más profundas y conocidas de su obra, la noche oscura del alma. Esta fase del camino espiritual, aunque dolorosa y difícil, es presentada como una etapa esencial en el proceso de purificación y unión con Dios. La noche oscura, en la visión de San Juan, no es simplemente un tiempo de sufrimiento o de crisis, sino un medio a través del cual el alma se despoja de todos los apegos, se purifica de sus deseos y se prepara para recibir la gracia divina en su plenitud. San Juan de la Cruz explica que la noche oscura del alma es una fase de transformación interior en la que el alma experimenta una profunda oscuridad espiritual. A nivel exterior, la vida del alma puede parecer vacía de consuelo, pero en realidad, este es el momento en que Dios está trabajando en lo más profundo del corazón del fiel. En esta etapa, el alma es llamada a desprenderse de todas las cosas que no son Dios, a dejar atrás sus apegos materiales, emocionales e incluso espirituales. La noche oscura no es un castigo, sino un acto de purificación, en el cual el alma es sometida a una especie de despojamiento radical que la prepara para una unión más plena con Dios. La noche oscura no es un castigo, sino un medio a través del cual el alma se despoja de lo que no es Dios para poder unirse plenamente a Él. En este proceso, San Juan de la Cruz señala que el alma experimenta lo que él llama la oscuridad de la fe. Es una fe que no tiene consuelo sensible, que no recibe consuelo en sus oraciones ni en sus devociones, y que, a pesar de todo, sigue aferrándose a Dios con confianza. La oscuridad que el alma experimenta no es la ausencia de Dios, sino más bien una llamada a confiar en Él sin depender de las percepciones sensoriales o emocionales. El alma es llamada a una fe pura, a una fe que no depende de lo visible o de lo tangible, sino que se basa únicamente en la confianza en la voluntad de Dios. Esta fe purificada es esencial para que el alma pueda avanzar en el camino hacia la perfección. La oscuridad de la fe es una fe que no se apoya en consuelos sensoriales, sino en la confianza plena en la voluntad de Dios. El sufrimiento que acompaña a la noche oscura, aunque doloroso, es esencial para la purificación del alma. Según San Juan de la Cruz, este sufrimiento no es solo externo, sino que también es un sufrimiento interior, una especie de vacío profundo que el alma experimenta cuando se despoja de sus apegos. El alma, en este estado, se siente como si estuviera sola y abandonada, sin consuelo de parte de Dios ni de parte de las criaturas. Sin embargo, este sufrimiento tiene un propósito divino: purificar al alma de sus imperfecciones y prepararla para una unión más profunda con Dios. Es un sufrimiento que, en última instancia, lleva a la liberación del alma, pues la purificación del deseo y del apego permite que el alma se haga más receptiva a la acción transformadora de la gracia divina. El sufrimiento de la noche oscura purifica el alma de sus apegos y deseos, preparándola para una unión más profunda con Dios. San Juan de la Cruz también nos invita a comprender que la noche oscura no es una experiencia aislada, sino parte de un proceso continuo de purificación. No se trata de una fase única en la vida espiritual, sino de una serie de noches oscuras que el alma puede experimentar a lo largo de su vida. Cada vez que el alma se enfrenta a la oscuridad, a la soledad o al dolor, se le ofrece una nueva oportunidad para crecer en la fe y en la confianza en Dios. Esta purificación constante es necesaria para que el alma pueda llegar a la perfección, ya que, como señala San Juan, el alma no puede unirse a Dios si no se ha despojado de todo lo que no es Él. De esta manera, la noche oscura es una etapa que, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un medio a través del cual el alma puede acercarse más a Dios. La noche oscura es una etapa continua de purificación, una oportunidad para que el alma crezca en fe y confianza en Dios. El santo también habla sobre la importancia del desapego en este proceso. La noche oscura es el momento en que el alma debe aprender a despojarse completamente de todos los deseos mundanos, incluidos los deseos espirituales que no provienen de Dios. Esto incluye el desapego de las consolaciones que el alma podría haber experimentado anteriormente en su vida de oración, así como el desapego de la propia voluntad. En la noche oscura, el alma se encuentra con la verdad de su miseria y se ve obligada a abandonar todo lo que no sea Dios, reconociendo que todo lo que posee es un regalo de Él y que debe ser ofrecido de vuelta. Este desapego total es necesario para que el alma pueda recibir la gracia divina de manera plena. El alma debe aprender a despojarse completamente de sus deseos mundanos y espirituales, dejándose solo poseer por Dios. San Juan de la Cruz explica también que, durante la noche oscura, el alma debe aprender a vivir en la paz de la aceptación. Aunque el dolor y la oscuridad pueden ser abrumadores,
el alma debe aprender a aceptarlos como parte del plan divino. La aceptación de la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento, es lo que lleva a la verdadera paz. Esta paz no es la ausencia de sufrimiento, sino una paz interior que permite al alma permanecer tranquila y confiada, sabiendo que todo lo que sucede es para su purificación y su mayor bien. El alma que acepta la oscuridad de la fe está demostrando una entrega completa a la voluntad de Dios, y a través de esa aceptación, encuentra la paz. La paz que el alma experimenta en la noche oscura no es la ausencia de sufrimiento, sino la aceptación plena de la voluntad de Dios. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que la noche oscura del alma no es el fin del camino espiritual, sino el medio a través del cual el alma se prepara para la iluminación y la unión final con Dios. Al final de esta purificación, el alma experimenta lo que él llama la luz de la noche, una luz espiritual que ilumina el corazón y que, finalmente, conduce al alma a la unión con Dios. Esta experiencia de unión es el fruto de haber pasado por la noche oscura y de haber aceptado el sufrimiento y la purificación que conlleva. La noche oscura, entonces, no es un obstáculo en el camino hacia Dios, sino una etapa necesaria que prepara al alma para recibir la plenitud de la gracia divina. La noche oscura no es el fin del camino espiritual, sino el medio por el cual el alma se purifica y se prepara para la unión con Dios. Capítulo 15. La contemplación perfecta, la unión final con Dios. En el último capítulo de las cautelas, San Juan de la Cruz profundiza en la culminación del camino espiritual, que es la unión perfecta del alma con Dios a través de la contemplación. Esta es la etapa en la que el alma, después de haber sido purificada y despojada de todos sus apegos, alcanza la paz y el gozo divinos en la presencia de su Creador. La contemplación perfecta es la culminación de todas las virtudes y el fruto del proceso de purificación, sufrimiento y transformación que el alma ha experimentado a lo largo del camino espiritual. San Juan de la Cruz comienza destacando que la contemplación no es una actividad meramente humana, sino un don gratuito de Dios. La verdadera contemplación es un acto de gracia, en el que el alma, completamente rendida a Dios, se abre a la acción divina y se deja guiar por él. La contemplación no depende de las capacidades humanas, sino de la disposición del alma para unirse con Dios en un silencio profundo y amoroso. El alma, en este estado, no busca ni comprende las cosas del mundo. Su único deseo es unirse plenamente a Dios, y en esta unión se encuentra la paz y la alegría que supera toda comprensión. La contemplación perfecta es un don de Dios, un acto de gracia en el que el alma se abre completamente a la acción divina. San Juan de la Cruz describe la contemplación perfecta como un estado de total unión con Dios. El alma, que antes se encontraba separada por el pecado, la oscuridad o los apegos materiales, ahora se funde con su Creador en un amor y una armonía profundos. Esta unión no es una absorción del alma en Dios, sino una transformación en la que el alma conserva su identidad, pero se convierte en un reflejo perfecto de la bondad y el amor divinos. En este estado de contemplación perfecta, el alma no busca nada fuera de Dios, sino que se encuentra completamente satisfecha en su presencia. La lucha, el sufrimiento y los sacrificios del camino espiritual han dado paso a una paz inquebrantable que solo se encuentra en la presencia de Dios. La contemplación perfecta es la unión del alma con Dios, una transformación en la que el alma se convierte en un reflejo de la bondad divina. El santo también enfatiza que la contemplación perfecta no es un acto de esfuerzo humano, sino una gracia que Dios concede a quienes se han purificado a través de las noches oscuras y del sufrimiento. La luz de la contemplación es el resultado de un alma que, al despojarse de todo lo mundano y egoísta, se encuentra preparada para recibir la luz divina. Esta luz no solo ilumina la mente del alma, sino que transforma su corazón, llenándolo de un amor tan profundo y tan ardiente que todo lo demás pierde importancia. En la contemplación perfecta, el alma experimenta una visión directa de Dios, una visión que no se limita a los sentidos, sino que es una percepción espiritual de su amor y su presencia. La luz de la contemplación perfecta transforma el alma, llenándola de un amor tan profundo que todo lo demás pierde importancia. San Juan de la Cruz también reflexiona sobre la alegría inmensa que acompaña a la contemplación perfecta. Esta alegría no es el resultado de los placeres mundanos ni de los logros personales, sino un gozo profundo que emana de la comunión directa con Dios. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de la unión del alma con la fuente de toda felicidad. Este gozo es incomparable, ya que es el fruto de la experiencia más profunda que el alma puede tener, la presencia de Dios en su vida. San Juan explica que esta alegría no es algo que se pueda describir en palabras,
sino que es una experiencia mística que supera todo entendimiento humano. La alegría de la contemplación perfecta es un gozo profundo que emana de la unión directa con Dios, un gozo que supera todo entendimiento. En este capítulo, también se aborda la cuestión de la paz que acompaña a la contemplación perfecta. San Juan de la Cruz señala que esta paz no es una paz superficial ni transitoria, sino una paz profunda que llega al corazón del alma. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la confianza plena en la voluntad de Dios. En la contemplación perfecta, el alma está tan unida a Dios que ya no hay luchas internas, ni deseos no satisfechos, ni ansiedades. Todo se somete a la voluntad divina, y la paz que se experimenta es la paz que solo puede venir de la completa rendición al amor divino. Esta paz es la señal de que el alma ha alcanzado la perfección, ya que ha encontrado su verdadera paz en la presencia de Dios. La paz de la contemplación perfecta es una paz profunda que brota de la confianza plena en la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz también nos recuerda que la contemplación perfecta no es el fin del camino espiritual, sino la meta hacia la que todo el camino ha estado orientado. Es la culminación del proceso de purificación, sufrimiento, lucha y entrega, pero también es el inicio de una vida nueva, una vida en la que el alma vive plenamente en la presencia de Dios. Esta unión perfecta con Dios no es un estado que se pueda alcanzar sin dificultad, pero es la recompensa de un corazón que se ha vaciado de sí mismo y se ha entregado completamente a la voluntad divina. En la contemplación perfecta, el alma se convierte en un instrumento de Dios, dispuesto a cumplir su voluntad en todo momento y en todas las circunstancias. La contemplación perfecta no es el fin del camino, sino el inicio de una vida nueva en la que el alma vive plenamente en la presencia de Dios. Finalmente, San Juan de la Cruz concluye su obra mostrando que la contemplación perfecta es la culminación del amor divino en la vida del alma. Este amor es el que guía al alma a lo largo de todo su viaje espiritual, purificándola y transformándola, y culmina en una unión perfecta con Dios. El amor divino, experimentado plenamente en la contemplación, es el fin último del alma, y la fuente de toda paz, alegría y perfección. En esta unión perfecta con Dios, el alma alcanza su propósito más alto y encuentra su verdadera felicidad, que no es otro que vivir eternamente en la presencia de aquel que es amor mismo. La contemplación perfecta es la culminación del amor divino, el fin último del alma, y la fuente de toda paz, alegría y perfección. Este último capítulo nos muestra que la contemplación perfecta es la meta final del camino espiritual. Es el estado en el que el alma se une plenamente con Dios, alcanzando la paz, la alegría y la perfección. A través de la purificación, el sufrimiento y la renuncia, el alma se prepara para recibir este don divino, que no depende de los esfuerzos humanos, sino de la gracia de Dios. La contemplación perfecta es el fin del proceso de transformación que ha sido guiado por el amor divino, y la recompensa de un corazón que ha sido purificado, despojado de sí mismo y lleno del amor de Dios. Este amor es el que permite a la alma vivir en paz, alegría y comunión con Dios por toda la eternidad. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de las cautelas de San Juan de la Cruz. En cada uno de los capítulos, hemos explorado juntos las enseñanzas profundas y transformadoras que este gran místico nos deja sobre el camino hacia la unión con Dios, la contemplación y la pureza interior. Si este contenido te ha resonado, te invito a que te suscribas a nuestro canal, para que no te pierdas más capítulos llenos de sabiduría y reflexión. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que nutra y transforme el alma. Al sumarte a esta comunidad, no solo estás ayudando a que el mensaje de San Juan de la Cruz llegue a más personas, sino también a promover una vida de mayor espiritualidad, reflexión y paz interior. Agradecemos profundamente tu tiempo y dedicación. Que el camino hacia la perfección espiritual continúe iluminado por la luz divina. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.